No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el tema número 8. Nuestra historia. Escuchemos. El jardín del Edén florecía con vida. Las flores brotaban en colores vibrantes. Los árboles cargados de frutas ofrecían su abundancia. Entre ellos caminaba Eva, inocente y pura. Su mirada cayó sobre el árbol del conocimiento, sus ramas llenas de fruta tentadora. El mandato de Dios resonó en su corazón: no comas de él. Sin embargo, la curiosidad brillaba dentro de ella. Desde la sombra del árbol, una voz se deslizó, suave y atractiva. La serpiente, astuta y engañosa, le habló a Eva. ¿Dijo Dios realmente que no debían comer de ningún árbol? Siseó. Eva, sorprendida, respondió: podemos comer de los árboles del jardín, pero Dios dijo: no deben comer del árbol que está en medio del jardín, ni deben tocarlo, o morirán. La serpiente se rió entre dientes, un sonido bajo e insidioso. Ciertamente no morirán, le aseguró, porque Dios sabe que cuando coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva se sintió atraída por las palabras de la serpiente. Sus promesas de conocimiento y sabiduría resonaron profundamente dentro de ella. La duda, como una pequeña semilla, comenzó a brotar en su corazón. Miró la fruta prohibida, su piel suave brillaba a la luz del sol. La serpiente la observaba, sus ojos brillaban con un triunfo malicioso. La fruta, una vez prohibida, ahora parecía irresistible. Eva extendió la mano, temblando ligeramente. Arrancó la fruta de la rama. La mirada de la serpiente siguió cada uno de sus movimientos. Él sonrió, una expresión escalofriantemente fría. Eva dudó, un destello de duda aún persistía, pero las palabras de la serpiente resonaron en su mente. Serás como Dios. La tentación resultó demasiado fuerte. Eva se llevó la fruta a los labios y le dio un mordisco. El sabor era embriagador, una explosión de dulzura diferente a todo lo que había conocido. Una ola de euforia la invadió. Se había ido la inocencia que una vez la había envuelto. En su lugar había una nueva conciencia, un sentido de autoimportancia que nunca antes había sentido. Eva miró el mundo con nuevos ojos, su perspectiva irrevocablemente alterada. La serpiente observó su victoria completa. Había sembrado las semillas de la desobediencia y habían echado raíces en el corazón de Eva. Las consecuencias, lo sabía, serían devastadoras. En la historia del tiempo cósmico, en un planeta lleno de vida, se desarrolló un drama profundo. Era una historia de tentación, desobediencia y las consecuencias que siguieron. Todo comenzó en el jardín del Edén, un paraíso donde la humanidad dio sus primeros pasos. La serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva con la promesa del conocimiento prohibido. Atraída por la curiosidad y el deseo de ser como Dios, Eva sucumbió a las palabras de la serpiente. Comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo compartió con Adán. Este acto de desafío rompió la armonía del Edén. Marcó un momento crucial en la historia de la humanidad, una caída de la gracia con repercusiones de gran alcance. La serpiente, maldecida por Dios, fue condenada a arrastrarse sobre su vientre, un símbolo de su engaño y la ruina que había causado. La tierra, una vez un paraíso prístino, también fue maldecida. Espinas y cardos crecerían ahora en abundancia, un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. La tierra sería más difícil de trabajar, exigiendo esfuerzo y sudor. La armonía entre la humanidad y la naturaleza se rompió. La maldición de la serpiente era una representación simbólica de la corrupción espiritual que había entrado en el mundo. Sirvió como un duro recordatorio de los peligros de la tentación y la naturaleza astuta del mal. La maldición de la tierra representaba las consecuencias físicas y ambientales del pecado. Reflejaba la ruptura y el desorden que habían entrado en el mundo, un recordatorio constante del paraíso perdido. Adán y Eva enfrentaron las consecuencias inmediatas de sus acciones.
Sus ojos se abrieron, pero no a la iluminación que la serpiente había prometido. Se dieron cuenta de su desnudez, una metáfora de su vulnerabilidad y vergüenza. El miedo y la culpa reemplazaron su antigua inocencia. El paraíso ya no era un refugio seguro, sino un lugar de dolorosa comprensión. Dios confrontó a Adán y Eva, y fueron responsables de su desobediencia. Las consecuencias fueron severas, reflejando la gravedad de su transgresión. Para Eva, el parto estaría lleno de dolor y tristeza. Su deseo, se dijo, sería para su esposo, pero él la gobernaría. Esto simbolizaba la interrupción del equilibrio armonioso entre el hombre y la mujer. Hablaba de las luchas y desafíos que ahora caracterizarían su relación. Adán también enfrentó una dura realidad. Ya no cultivaría sin esfuerzo un jardín abundante. En cambio, fue condenado a trabajar y laborar para su sustento. La tierra, una vez fértil y productiva, ahora resistiría sus esfuerzos. Los castigos impuestos no fueron meramente actos de retribución, fueron consecuencias entretejidas en la estructura de la creación. Cada consecuencia tenía un significado más profundo, una lección para que la humanidad aprendiera. El dolor en el parto sirvió como un recordatorio constante de la transgresión que lo había causado. El trabajo duro, una vez fuente de satisfacción, se convirtió en un recordatorio del paraíso perdido y la lucha continua contra las consecuencias del pecado. El juicio de Dios, aunque severo, no estuvo exento de misericordia. Fue una respuesta matizada a una situación compleja. Dios pudo haber elegido destruir a Adán y Eva, borrando la pizarra. En cambio, les permitió vivir, soportar las consecuencias de sus elecciones y aprender de sus errores. Este acto de permitirles vivir, experimentar el mundo fuera del jardín del Edén, fue un testimonio de la misericordia de Dios. Fue una oportunidad de redención, un rayo de esperanza frente a la desesperación. La expulsión del Edén fue un acto de amor necesario. Impidió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida, lo que les habría otorgado la inmortalidad en su estado caído. Vivir para siempre en un estado de pecado y separación de Dios habría sido la mayor tragedia. Al expulsarlos del jardín, Dios les brindó la oportunidad de confrontar sus acciones, experimentar las consecuencias de sus elecciones y buscar la reconciliación con su Creador. Este acto de expulsión, aunque aparentemente duro, fue un acto de protección divina. Fue un reconocimiento de los peligros de vivir en un estado de pecado perpetuo. Fue una oportunidad para que la humanidad aprendiera, creciera y finalmente encontrara el camino de regreso a su Creador. Este concepto de redención, de superar las consecuencias de los errores del pasado, se convertiría en un tema central en la narrativa continua de la relación de la humanidad con lo divino. Al este del jardín del Edén, Dios colocó querubines, seres angelicales de gran poder. Estos guardianes celestiales tenían la tarea de proteger el camino hacia el árbol de la vida, asegurando que nadie en su estado caído pudiera tomar de su fruto y vivir para siempre en un estado de separación de Dios. La presencia de los querubines sirvió como un recordatorio constante de la presencia divina, incluso en medio del juicio y el exilio. Sus espadas de fuego, un símbolo del poder divino y la justicia, destellaban de un lado a otro, impidiendo el paso a cualquiera que se atreviera a acercarse al árbol. El mensaje era claro: el camino de regreso al paraíso no estaba bloqueado por la fuerza, sino por un acto de amor y protección. Era un recordatorio de que la vida verdadera, la vida eterna, solo se podía alcanzar mediante la reconciliación con Dios. Dios creó todo, hizo las estrellas y la luna, hizo los océanos y las montañas, y nos hizo a nosotros los seres humanos. Él quería que estuviéramos cerca de Él, pero entonces algo salió mal. Elegimos desobedecer a Dios, pecamos. Esta decisión nos separó de Dios. El pecado trajo oscuridad al mundo, trajo tristeza y dolor. Dios vio nuestro sufrimiento. Nos amó tanto que tuvo un plan para traernos de vuelta a Él. Enviaría a su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador. Jesús nació en el mundo como un bebé, creció y vivió una vida perfecta, sin pecado.
Esto era importante porque solo alguien perfecto podía cerrar la brecha entre Dios y la humanidad. Jesús fue el puente, la respuesta a nuestro problema del pecado. Él fue el regalo del amor de Dios. Dios envió ángeles para ayudar con su plan. Los ángeles son seres poderosos y santos. Estuvieron con María cuando descubrió que tendría a Jesús. Un ángel le dijo a José, el esposo de María, que no tuviera miedo. Los ángeles estaban allí para guiar y proteger a Jesús. Los ángeles cuidaron a Jesús mientras crecía, escucharon sus enseñanzas, vieron los milagros que realizó, sanando a los enfermos y consolando a los que sufren. Presenciaron de primera mano el amor que Jesús tenía por todas las personas. Jesús sufrió mucho por nosotros. Aunque era inocente, fue acusado de crímenes. La gente se burló de él y lo golpeó. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Luego lo clavaron en una cruz. Jesús tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo en esa cruz. Murió por nosotros. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos. Venció a la muerte y al pecado para todos. Gracias a su sacrificio, podemos tener perdón y vida eterna. Dios Padre vio sufrir a su Hijo. ¿Pueden imaginar el dolor que sintió? Amaba a Jesús, pero también nos amaba a nosotros. Enviar a Jesús a morir en la cruz fue la decisión más difícil que Dios haya tomado. Pero Dios sabía que esta era la única manera de salvarnos. Fue un acto de amor supremo. Lo dio todo por nosotros. Su amor por nosotros es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Gracias a Jesús podemos tener una relación con Dios nuevamente. Somos perdonados y liberados. El jardín del Edén, un paraíso de belleza y tranquilidad. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, caminaban con Él en perfecta armonía. Sus corazones no conocían la maldad, sus mentes no estaban contaminadas por el pecado. Pero la tentación acechaba, una serpiente enroscada en las ramas del árbol del conocimiento, susurrando dudas. ¿Dijo Dios realmente? Siseó, plantando semillas de discordia en sus corazones. Eva, cautivada por el engaño de la serpiente, tomó el fruto prohibido. Adán, al ver la transgresión de Eva, eligió seguirla, rompiendo el único mandamiento que se les había confiado. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La pureza de su inocencia se hizo añicos, reemplazada por la vergüenza y el miedo. La armonía del Edén se rompió. Dios, en su infinita justicia y tristeza, pronunció juicio. El paraíso perdido, sus puertas custodiadas por querubines y una espada llameante, impidiendo para siempre el regreso de Adán y Eva. Las consecuencias de su desobediencia se extendieron mucho más allá de los confines del Edén. El pecado, como un veneno venenoso, entró en el mundo, corrompiendo la estructura misma de la creación. La muerte, antes desconocida, proyectó su larga sombra sobre todos los seres vivos. La relación entre la humanidad y Dios, una vez íntima y pura, se fracturó. Adán y Eva, ahora conscientes de su desnudez, sintieron el peso de su pecado, sus corazones llenos de una desesperación que nunca habían conocido. El mundo, que una vez fue una sinfonía de perfección, ahora resonaba con las notas discordantes del pecado y el sufrimiento. La caída de la humanidad reveló una profunda verdad. La ley de Dios es inmutable, inalterable. Su amor es absoluto, pero también lo es su justicia. La paga del pecado es la muerte, una cruda realidad que resonó a través de los siglos. Sin embargo, incluso ante la transgresión, el amor de Dios permaneció. Él prometió un redentor, una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa, un pacto grabado en la estructura de la creación, ofreció un rayo de esperanza ante la desesperación. La ley, quebrantada por manos humanas, señalaba una verdad más profunda, la necesidad de redención de la humanidad. Las consecuencias del pecado sirvieron como un recordatorio constante de la santidad de Dios y la gravedad de la desobediencia. La tierra misma llevaba las cicatrices de la caída, un testimonio de la naturaleza inmutable de los justos decretos de Dios.
Pasaron generaciones, cada una llevando el peso de la transgresión de Adán y Eva. Sin embargo, la promesa permaneció, susurrada a través de los profetas, grabada en los corazones de los fieles. La ley se mantuvo como un guardián, una frontera entre la humanidad y Dios, un recordatorio constante del abismo creado por el pecado y la necesidad desesperada de un puente que lo cruzara. Los ángeles, seres celestiales de luz y mensajeros de la voluntad de Dios, se convirtieron en portadores de esperanza en un mundo envuelto en tinieblas. Se aparecieron a patriarcas y profetas, entregando pronunciamientos divinos y vislumbres del Redentor por venir. Su presencia, un faro de esperanza, afirmó el amor inquebrantable y la fidelidad de Dios. Abraham, elegido para ser el padre de las naciones, recibió visitas angelicales, confirmando el pacto de Dios y la promesa de un Mesías. Moisés, guiando a los israelitas fuera de la esclavitud, encontró la presencia angelical de Dios, una columna de fuego por la noche y una nube por el día, guiando su viaje a la tierra prometida. Daniel, un hombre de fe inquebrantable, recibió visiones angelicales del futuro, revelando el plan de Dios para la redención de la humanidad. Estos encuentros angelicales, entretejidos a lo largo de la historia, sirvieron como recordatorios de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ofrecieron vislumbres del Mesías venidero, aquel que cerraría el abismo creado por el pecado y marcaría el comienzo de una nueva era de gracia y reconciliación. A través de sus palabras y acciones, los ángeles susurraron esperanza en los corazones de la humanidad, señalando el sacrificio final que redimiría al mundo. Pasaron siglos, cada generación anhelando el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, en la plenitud de los tiempos, nació un niño en Belén. Jesús, el Hijo de Dios, entró en el mundo totalmente Dios y totalmente hombre, una encarnación viviente del amor de Dios por la humanidad. No vino en poder y gloria, sino en humildad, nacido en un pesebre, un marcado contraste con su naturaleza divina. Su vida fue un tapiz de compasión, sanidad y enseñanza. Demostró el amor de Dios a través de curaciones milagrosas, desafió la hipocresía religiosa y ofreció perdón a aquellos agobiados por el pecado. Pero su propósito final radicaba en su sacrificio. En la cruz del Calvario, Jesús, el Cordero de Dios sin pecado, cargó con el peso del pecado de la humanidad. Se convirtió en el puente sobre el abismo de separación, reconciliando a la humanidad con Dios a través de su sangre derramada. Su muerte no fue el final, sino un comienzo glorioso. 3 días después resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y ofreciendo el don de la vida eterna a todos los que creen. Esta victoria sobre el pecado y la muerte es la piedra angular de la fe cristiana, un testimonio del amor inquebrantable de Dios y el cumplimiento de su antigua promesa. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue.